Bueno, tengan todos, todes y todas muy buenas tardes. Es para mí muy grato poder compartir la sesión del día de hoy con ustedes en la cátedra de egresadas y egresados. Y espero que podamos tener un intercambio muy conversado, que podamos hacer discusiones, no tengan temor a interrumpirme cuando sea necesario, que sea una cosa mucho más compartida y no como una conferencia donde yo hablo todo el tiempo. Entonces, yo voy a hacer esta primera exposición, ¿verdad? La que he denominado violencias basadas en género y retos del protocolo vigente en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces voy a empezar por trabajar todo lo que concierne a las teorías sobre las violencias basadas en género. Yo he hecho un estudio respecto a cómo se concibe desde el feminismo las violencias basadas en género. Entonces, Ana de Miguel, que es una feminista española, ha hecho un estudio de cómo se introdujo el debate y la discusión de las violencias basadas en género, que incluyen las violencias sexuales, pero que no se limitan a ellas, en el feminismo. Entonces, plantea que hay muchas formas de interpretar las violencias de género. Y cita a Guzmán y Jiménez, que anotan que las violencias de género se consideran las diferentes formas de discriminaciones y condiciones de desigualdad que sufren las mujeres, cuyo común denominador es el poder que se expresa desde el sistema patriarcal. Más adelante veremos que ya con la interseccionalidad se amplía la concepción y la explicación de esas violencias basadas en género. También tenemos que Guzmán y Jiménez hacen una anotación diciendo que las violencias de género son también cuestiones de discriminación. Se señala la desigualdad y la diferenciación en las relaciones de poder entre hombres y mujeres como el fundamento, como las causas mismas, las causas primarias de esas violencias basadas en género. Entonces, Ana de Miguel sigue diciendo que el aporte principal del feminismo para explicar las violencias de género es haber definido que ese marco estructural se considera el patriarcado. Y entonces el patriarcado empieza a ser analizado como un sistema de opresión, como toda una estructura que es milenaria y en la cual se ha basado el poder de los hombres sobre las mujeres controlando sus cuerpos y sus vidas. Entonces, en ese sentido, reconstruir la teoría del pues, el sistema patriarcal como una estructura que ha evolucionado con las diferentes formas económicas y culturales es una base importante para entender las violencias. Y se dice de parte de Cathy Millett que siempre todos los sistemas de opresión, no solamente el que está contra las mujeres, ¿verdad? El sexismo, sino el racismo, sino todos los sistemas de opresión se basan en el uso de la violencia o la amenaza de la violencia, o sea, se apoyan en la fuerza, porque no bastaría con el control ideológico, no bastaría, digamos, con el convencimiento a partir de las ideologías para someter a las poblaciones, sino que se hace necesario el apoyo de la fuerza. Entonces, ese apoyo de la fuerza es constitutivo del funcionamiento de las sociedades patriarcales, el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza. Pero hay otros dos aportes importantes que hace el feminismo. O sea, además de que el patriarcado está constituido por el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, entonces se comporta, se desarrolla a partir de la invisibilización que lleva a la naturalización de esas violencias. Entonces, se invisibiliza esa violencia y se actúa con indulgencia por parte de todas las estructuras sociales de poder. Luego, también se hace un aporte importante al afirmar que la violación forma parte del proceso de intimidación masculina a todas las mujeres, no solamente las que son violadas. O sea, la amenaza de violación con la que viven todas las mujeres en la historia de sus vidas permanece latente y entonces no es solamente un instrumento contra aquellas mujeres que efectivamente son violadas, sino que es una amenaza contra todas las mujeres.
¿Desde qué puntos ha sido analizado el tema de las violencias de género? Entonces hay varias perspectivas en el feminismo. Entonces, para Rita Laura Segato, que es una feminista argentina, pero que vivió 30 años en Brasil y que hizo un estudio sobre las violencias y sobre los feminicidios, yéndose a hacer unos estudios y unas entrevistas a las cárceles de Brasilia, ella dice que hay tres perspectivas desde las que se analizan las violencias de género desde la perspectiva médico-legal, desde la perspectiva feminista, que es esta que les acabé de anunciar, que habla que el patriarcado es el origen de esas violencias, el uso y la amenaza de la violencia, y su propia perspectiva, la perspectiva de ella la llama del mandato del poder en la estructura de género. Entonces, ella habla de que en la estructura de poder hay dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, que esos ejes están interconectados y en el eje horizontal serían las relaciones de alianza y de competencia entre los hombres. Y en el eje vertical está el eje de la concepción del contrato entre iguales, mientras que corresponde al mundo premoderno de estamentos y castas. O sea, que en el eje vertical está la definición de cómo los hombres tienen que cumplir el mandato de género oprimiendo a las mujeres. Y eso a ella le llama el sistema de estatus. Entonces, el sistema de estatus se basa en la usurpación y en la extracción del poder femenino por parte de los hombres. Y entonces esa extracción garantiza el tributo de sumisión, de domesticidad y de moralidad. O sea, son las cosas que los hombres tienen que lograr que las mujeres hagan, ¿no? Que haya un tributo de sumisión, de domesticidad y de moralidad. Pero también el mundo masculino se basa en ser capaces de realizar esa extracción de tributo porque es el prerequisito imprescindible para que los hombres puedan ser aceptados con su confraternidad con los otros hombres. Entonces, eso es lo que es el mandato violento del que Rita Laura Segato habla. Entonces, ella dice que eso es una explicación un tanto diferente a la explicación feminista basada en el uso de la fuerza y del poder a partir del sistema patriarcal. Y no sé si alcanzan a ver esa cita que tiene ella ahí, donde dice que tantos logros, tanta legislación, tantas políticas públicas, y vemos que las cifras de violencia contra las mujeres no dan señal de decrecer. ¿Alguien quiere terminar de leer la diapositiva, ahí la frase de Rita Laura? ¿Sí la ven? Yo, Bueno, tantas leyes, tantas leyes, y pública y vemos que las cifras de violencia contra las mujeres, no solo las cantidades, sino las formas de la crueldad. Para mí la violencia de género es una violencia que expresa algo, es expresiva, más que instrumental. No es una violencia para algo, es una manera de decir, y lo que se dice ahí es el control, el poder. Se dice en el cuerpo de las mujeres. bueno, entonces, de hecho, ella tiene un libro que se llama así, ¿no? La violencia escrita en el cuerpo de las mujeres. Entonces, ella plantea que la célula violenta también aparece en el fondo de toda relación de poder. Y esta relación de poder es una relación que se expresa mediante ese mandato violento. En sus estudios, en lo que hizo en Brasilia, llega a la conclusión que las violaciones no se hacen por deseo sexual, que no es porque los hombres tengan una fiebre de poseer a las mujeres porque no se aguantan la necesidad de copular, que nunca se hace una violación por la necesidad de copular, sino por la necesidad de mostrar poder y de controlar ese cuerpo de esa mujer. Por eso dice, la violación es un acto de poder y de dominación. Entonces, esas son como las tres visiones que se hacen de los análisis de la procedencia de las violencias de género. Pero también hay un análisis de Marcela Lagarde sobre cómo se hace el análisis de los feminicidios. Entonces, ella dice que hay una visión psicoanalítica que plantea que los crímenes y los criminales son parte de un sistema de comunicación y de poder, de pertenencia entre patrias y formas de control totalitario de cuerpos y territorios. Esa sería
la explicación que hace Rita Laura Segato. Pero entonces también hay visiones criminalísticas en las que predominan hipótesis sobre la condición de los agresores, primero como asesinos seriales. Y hay otra visión psiquiátrica que dicen que se conciben como enfermos mentales psicóticos o como locos a los violadores. Entonces, tenemos que decir que sobre la base de esos análisis feministas ya no nos quedamos con la simple explicación que veíamos al principio que cita Ana de Miguel, sino que se complejiza la definición de violencias basadas en género. Entonces, esa violencia basada en género la podríamos redefinir como sigue. Cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, por ejemplo, la raza, la clase, la identidad sexual, la edad, la pertenencia étnica, entre otras, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema de género imperante que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones. Esa es una definición bastante compleja de lo que son las violencias basadas en género, que fue elaborada sobre la base de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y además teniendo en cuenta los criterios que sacó la sentencia de campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde Rita Laura Segato hizo una ponencia de cómo se podía explicar todo los feminicidios que pasaban en el campo algodonero. Pero además de todas esas consideraciones que ya están incluidas allí porque se menciona la importancia de la interseccionalidad, entonces hay unos aportes específicos respecto a la violencia de género hacia la interseccionalidad. Entonces, en primer lugar, consideramos que la interseccionalidad es la articulación mutuamente constitutiva, reforzada y naturalizada de las desigualdades sociales. Entonces, no sé si ustedes habrán trabajado ese concepto o que habrán oído sobre la interseccionalidad, si quieren manifestar en estos momentos qué consideran que es la interseccionalidad. ¿Sí? Caso intersección. Espera un momento que otra la grabación. Para ver qué para este tipo. ¿Y yo tengo así o...? Ok. Pues la interseccionalidad yo la utilicé para un trabajo que tuve que realizar y básicamente la interseccionalidad nació a partir de sí, como de una posibilidad de la participación de las mujeres raciales dentro del movimiento feminista. Y después la interseccionalidad empezó a incluir como a más personas, además de como la mujer blanca, empezó también a participar las mujeres trans, por ejemplo. Entonces la interseccionalidad de cierta manera, sí, como de cierta manera, hace que las mujeres, aparte del modelo tradicional, participen, como yo le había dicho, las mujeres trans o las personas no binarias. Entonces la interseccionalidad abarca todo em, sí, como todos esos grupos que se comenzaron como eh, sí, esos grupos que empezaron a emerger en la actualidad, además de simplemente las mujeres blancas, eran todas las demás. Muy bien, ¿alguien más?
Sí, digamos que para ampliar un poquito la intervención de la compañera, era, y lo entiendo, es que en algún momento se vio de que las personas están atravesadas por múltiples desigualdades. No es solo, digamos, suficiente analizar lo que pasa con la mujer, sino qué pasa cuando la mujer es negra, qué pasa cuando es una mujer negra, de bajos recursos económicos. Entonces, el análisis de todas esas variables que la ponen en una condición que multiplica todos esos elementos y factores que la hacen atravesar situaciones de manera diferencial a quien solo es una mujer blanca, tiene estrato alto, bueno, digamos que con esa multiplicidad y pues no solo para la mujer, sino pues para hombres y demás, ver cómo está atravesada por esas múltiples desigualdades en sí mismo. Unidos, a la cual le tocó hacer un dictamen jurídico respecto a la situación que se presentaba por parte de las mujeres negras, en la cual todas las medidas de acción afirmativa que el Estado de Estados Unidos hacía para, digamos así, empezar a echar atrás el racismo, todas las medidas que se hacían para beneficiar a las personas negras de Estados Unidos eran satisfechas para los hombres negros, eran acogidas y eran usadas por parte de los hombres negros, mientras que todas las medidas de acción afirmativa que estaban dispuestas para las mujeres eran dedicadas exclusivamente a las mujeres blancas. Entonces se pregunta a ella, ¿dónde quedan las mujeres negras? Porque las mujeres negras no eran beneficiarias ni de las medidas de acción afirmativa para el racismo, ni las medidas de acción afirmativa que eran expedidas para combatir el sexismo. Entonces, en ese sentido, propuso que se consideraran todas las formas de opresión que simultáneamente se pueden dar en un determinado número de personas. O sea que hay que hacer un análisis específico de cada situación para poder definir realmente cuáles son esas situaciones de desigualdad que se está viendo. Y no es la suma mecánica de las desigualdades, sino las condiciones concretas luego de un análisis específico de un grupo social para poder establecer cuáles son las medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos. Entonces, la interseccionalidad ha servido en el caso del estudio de las violencias basadas en género para quitar la centralidad del patriarcado como eje articulador de la comprensión sobre las violencias contra las mujeres, porque como les digo, ya también se puso en cuestión de que hay mujeres que pueden sufrir más violencia por otras condiciones de clase, de orientación sexual, ¿verdad? De edad u otras múltiples, más que por la propia condición de género. No siempre la condición de género es la que explica una violencia de género contra las mujeres. Y otra cosa importante que logra la interseccionalidad es considerar que las personas tienen capacidad de agencia, o sea, no son simples víctimas, sino que también tienen la capacidad de responder, tienen la capacidad de protagonizar luchas que van a desencadenar procesos de transformación de sus condiciones. Entonces, considerando toda esa situación, acá en la Universidad Nacional, en el año 2021, muchos grupos de investigación, que ahora les indicaré cuáles, decidimos que era importante hacer un estudio sobre las violencias basadas en género, incluidas las violencias sexuales que se manifestaban en la Universidad Nacional. Y esto tuvo que ver con que se estaba aumentando el número de las denuncias, que las colectivas feministas se estaban expresando muy intensamente, que no había respuestas adecuadas frente a todas las situaciones que se presentaban entre el estudiantado y el profesorado. Y entonces formulamos un proyecto que fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación, que se denominó De lo privado a lo público, estudio multidimensional de las violencias sexuales y de género en la Universidad Nacional de Colombia. Esta investigación tuvo tres ejes fundamentales. El primero, indagar sobre las violencias sexuales contra estudiantes en la Universidad Nacional. Segundo, mirar las estrategias de prevención y atención al continuo de las violencias en la Universidad Nacional. Y tercero, trabajar sobre los aspectos jurídicos y de políticas públicas sobre las violencias contra las mujeres. En ese sentido, entonces, el primer caso, el estudio multidimensional,
transdisciplinario de las violencias basadas en género. Entonces, tuvimos esas condiciones que ya les mencioné y constatamos que había una persistencia de diversas formas de violencia y barreras de acceso a la justicia. Y nos preguntamos cómo entender y enfrentar esas violencias y su impacto en la Universidad Nacional para garantizar los derechos de las víctimas. Entonces, aquí nos agrupamos el grupo interdisciplinario de estudios de género de la Escuela de Estudios de Género, el grupo de estudios de familia del Departamento de Trabajo Social, el grupo de política y derecho ambiental del Departamento de Ciencias Políticas, el grupo Estado y Sociedad de la sede Caribe y de La Paz, y las facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias Humanas, el Observatorio de Género, todas esas entidades de la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Bogotá y de La Paz. Y en el equipo de investigación estuvieron Dora Isabel Díaz, Marta Zambrano, Eucaris Olaya, Catalina Toro, Diana Esther Guzmán, Laura de la Rosa, Oscar Gómez, Yolanda Puyana y mi persona. Esas fuimos las personas que conformamos los distintos grupos. Al final fueron 5 grupos que trabajaron. Entonces, en el eje 1 se analizaron las violencias sexuales contra estudiantes de la universidad. Este fue un estudio del análisis cualitativo, las experiencias y las percepciones y las expectativas sobre justicia restaurativa y de reparación. Se hizo mediante una encuesta y unas entrevistas a grupos de discusión y una cartografía. El eje 2, estrategias de prevención y atención al continuo de la violencia en la mujer. Se hizo una revisión documental, todo lo que se había escrito al respecto en Colombia y en América Latina. Se hizo un abordaje cualitativo mediante entrevistas a profundidad y grupos focales. La población fueron mujeres y hombres y personas con identidades no normativas de la sede de Bogotá, Palmira, Medellín, Manizales y La Paz. El eje 3, de aspectos jurídicos y de política pública sobre violencia contra las mujeres en la Universidad Nacional, se hizo un análisis cualitativo de las barreras de acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual en la universidad. Se hicieron entrevistas y grupos focales y se hizo un análisis global y cualitativo de políticas públicas de la universidad frente a las violencias basadas en género y el acoso sexual. Este tuvo un alcance nacional. Entonces, yo me voy a referir solo a una de las conclusiones y de los hallazgos del grupo 3. Recuerden, el grupo 3 estaba referido a los aspectos jurídicos y de política pública sobre violencia basadas en género contra las mujeres de la universidad. Entonces, este grupo trabajó en 2 perspectivas. Y la perspectiva que me interesa señalarle es esta de acceso a la justicia, camina nuestros derechos entre la ausencia de garantías para la denuncia y la falta de reconocimiento de derechos basados en casos de violencias basadas en género y violencias sexuales. El grupo de investigación lo conformaron Diana Guzmán, del Departamento de Derecho, Paola Molano, que es investigadora de justicia, Violeta López Ariza, que es una estudiante de ciencia política. Entonces, ellas hicieron un análisis del protocolo para la prevención de atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales. Lo primero es aclarar que en la Universidad Nacional el protocolo se aprobó mediante la resolución 1215 de 2017. ¿Qué contiene este protocolo? El protocolo, además de incluir medidas de prevención, estableció una ruta de atención para quienes padecen alguna de estas formas de violencia. ¿En qué consiste la ruta? La ruta indica las instancias ante las cuales es posible denunciar la ocurrencia de hechos de violencia basadas en género y violencias sexuales. Define cuáles son las medidas de atención y protección que deben recibir quienes denuncian y cómo se deriva el caso al proceso disciplinario correspondiente. Después de que se hace todo este proceso, a partir de ese momento el caso puede quedar en cabeza de la Dirección de Bienestar y los CORCAT, que son los comités de convivencia académica de cada facultad, cuando la persona denunciada es un estudiante, o ante la veeduría disciplinaria cuando el denunciado es un profesor o un empleado administrativo. Entonces, ¿cuáles son los retos que se han tenido frente a la aplicación del protocolo? Al establecer una ruta de atención para estas violencias,
hay que reconocer que el protocolo constituyó un avance. Sin embargo, la normatividad universitaria no no ha traspasado unas formas estructurales que tienen otras reglamentaciones y se ha permitido que se den muchos casos de impunidad. Los retos principales están asociados al desconocimiento del protocolo, a elementos obstructivos en la atención de parte del estamento administrativo que se encarga de activar la ruta, a la falta del componente preventivo y a la predilección por respuestas contingentes y urgentes en detrimento de intervenciones institucionales estructurales. Además, en la investigación se encontró que las medidas de prevención son generales y las disciplinarias dependen de otras normas que no fueron pensadas para enfrentar estas formas de violencia. Entonces, realmente, para el estamento estudiantil, ellos se siguen por el estatuto disciplinario, que es el acuerdo 171 de 2014, este para el personal docente, y el acuerdo 044 de 2009, que es para estudiantes. Entonces, son normas que son superiores, que tienen una categoría por encima del protocolo. Entonces, tienen esa mayor jerarquía normativa y entonces fueron expedidas por el Consejo Superior, que es la máxima autoridad de la universidad. Además, se encontró que la aplicación está a cargo de una burocracia que no requiere tener capacitación o sensibilización previa en temas de género y que suele resolver los conflictos normativos entre el protocolo y los estatutos a favor de estos últimos. Entonces ellas se preguntaron, ese equipo específicamente, ¿cuáles son los factores que limitan o facilitan la denuncia de hechos relacionados con violencias basadas en género y violencias sexuales ante las instancias institucionales competentes? Y otra pregunta que se hicieron es, ¿cómo es la experiencia de quienes han iniciado procesos de denuncia en la universidad? Entonces hicieron 47 entrevistas en total, distribuidas en 4 sedes y en 3 estamentos. Y entrevistaron a personas que fueran denunciantes y no denunciantes. Y allí está el número de entrevistas que hicieron por cada una de las 4 sedes donde preguntaron. Y entonces, a la pregunta por qué las personas denuncian o dejan de hacerlo, encontraron lo siguiente. Primero, las violencias basadas en género y las violencias sexuales todavía no se nombran. O sea, hay un temor o hay tabús para hablar abiertamente de estos temas. Segundo, que hay mucho miedo y hay muchas caras del miedo que enfrentan las personas que son abusadas o que son acosadas y por lo tanto nunca llegan a hacerlo. Tercero, porque hay mucha desconfianza respecto a si habrá respuestas institucionales. Cuarto, porque hay mucho vacío de información y falta de discusión. Quinto, porque hay solidaridad y redes de apoyo, que no hay solidaridad y redes de apoyo que faciliten la denuncia. Y sexto, las rutas de apoyo institucional se perciben como insuficientes. Pero a las personas que sí denunciaron, ¿cómo les ha ido? Entonces, ¿cuál es su experiencia? Entonces ellas encontraron que el punto de partida es que hay un avance lento e incierto de los procesos. Segundo, cuando las víctimas logran llegar a la ruta, se presentan primero asimetrías de información. Segundo, la carga de la litigiosidad. O sea, los litigios, todas y todos lo sabemos en Colombia, de cualquier carácter, en Procuraduría, en Fiscalía, son realmente interminables, costosos, con pérdidas de tiempo, con detrimentos emocionales. Entonces, es lo que se ha denominado la carga de litigiosidad. Y también se presentan barreras burocráticas, que hay percepción de falta de conocimiento de los funcionarios o funcionarias y muchas veces se toman decisiones arbitrarias. Hay frases y prácticas que revictimizan de parte de esas personas que atienden y hay barreras asociadas a la multiplicidad de procesos. ¿Ah? Perdón, quería, sí, por favor, hacer una asimetría de información y algunas de las barreras asociadas. Bueno, esto es porque se encontró que en muchos casos hay personas que conocen el protocolo y que conocen la ruta, ¿verdad? Pero la gran mayoría del estudiantado y de las personas de la universidad, del profesorado, no conocen
no conocen la existencia del protocolo ni siquiera del acuerdo 035 de 2012, que es el acuerdo de la Universidad de Equidad de Género. Entonces, esas asimetrías es que hay sectores como, por ejemplo, las personas que han hecho las cátedras que promueve el Observatorio de Género o las personas que hacen el posgrado de la Escuela de Género, que conocen mucho y a fondo la normatividad y saben de qué se trata. Y también puede haber personas en bienestar que conocen la ruta y la aplican en condiciones adecuadas. Pero la gran mayoría de las personas, tanto del estudiantado, el profesorado y de los funcionarios y funcionarias administrativos, no conocen el protocolo ni la ruta. Entonces son las asimetrías. Por un lado, hay personas que sí lo conocen, pero la gran mayoría no lo conoce. Entonces, las barreras burocráticas se entienden es que la burocracia son las personas administrativas que ponen trabas a que se realice una determinada acción. Entonces, cuando desconocen, entonces lo que hacen es negar que la persona acceda a poner en marcha la ruta, a que se inicie la ruta, a que tengan la atención, tengan los recursos, haya el personal que pueda puedan atender los casos. Entonces, esas son barreras administrativas. Y lo de las frases y prácticas que revictimizan, usted no habrá estado coqueteando, no se habrá equivocado, pero eso no es violencia de género, está exagerando, hay mucha revictimización cuando se hacen las denuncias. Profe, ¿para qué año es? Esto se hizo en 2022. Sí, más adelante voy a mostrar que se han hecho algunas cosas después de ese año de parte de la universidad. Entonces, las conclusiones que saca este grupo específico que estudió el protocolo son las siguientes: que es necesario promover la participación, acompañamiento y reconocimiento del trabajo realizado por colectivas y profesoras. Esto como un mecanismo de empoderamiento de las bases de activistas para orientar la política de género en la universidad. Es necesario descentralizar la política y reforzar su articulación entre las sedes regionales y la sede de Bogotá. Implementar la política de equidad de género en todas las sedes de la universidad. Fortalecer y articular las instancias para robustecer la implementación del protocolo y la política de equidad de género. Es necesario la búsqueda de medidas que permitan la igualdad en la representación, la participación y la toma de decisiones en instancias como los CORCAD y las veedurías disciplinarias. Es necesario actualizar y armonizar el ordenamiento jurídico y administrativo interno de la universidad con la normativa externa colombiana. Es indispensable repensar los términos de la justicia para las violencias basadas en género desde un enfoque transformativo y no punitivo, a partir de herramientas pedagógicas, porque es clave que se establezcan estrategias para avanzar en materia de justicia y transformación social. Establecer una política institucional frente a las violencias basadas en género que incluye una pedagogía con enfoque de género, lo cual implica una atención al uso del discurso y a las representaciones sociales sobre las que se posiciona el patriarcalismo en la ruta protocolaria de la Universidad Nacional. Y aquí se pedía aprobar la propuesta de actualización o un nuevo protocolo que lleva varios años preparándose. Crear una comisión de la verdad para construir una memoria de las violencias basadas en género ocurrida dentro de los últimos 20 años de la Universidad Nacional, con el fin de avanzar en el reconocimiento de la gravedad y la sistematicidad de estas violencias dentro de la universidad. Entonces, todas estas recomendaciones son compatibles o tienen que ver o se asemejan con el fallo de la Corte. Entonces, la sentencia T061 del 2022 de la Corte Constitucional, que fue la que falló en el caso de Mónica Godoy y el profesor Fabián Sanabria. Entonces, el profesor Fabián Sanabria le interpuso una demanda por difamación a la profesora Mónica porque en los informes que se habían publicado se le acusaba, se le reconocía como un victimario de violencias basadas en género. Entonces, la Corte, después de que el fallo del juez y el fallo en segunda instancia habían sido
a favor del profesor Sanabria en contra de la profesora Mónica, falló todo lo contrario. Entonces, ella hizo un análisis de todo lo que se estaba presentando, hizo un análisis de la situación en la universidad, de su política de género, hasta dónde se había avanzado, tuvo en cuenta los comunicados de las colectivas feministas, de las instancias de género, del observatorio, de la escuela, hubo pronunciamientos de personas en particular y todas esas cosas las consideró y entonces al final la sentencia dice, primero revocar la sentencia del 11 de septiembre de 2020 proferida en primera instancia con el juzgado 54 para negar la protección solicitada por el profesor Fabián Sanabria, ¿no? Y estas son las que nos importan como institución, la segunda y la tercera. Ordenar a la rectora de la Universidad Nacional de Colombia o quien haga sus veces que en el término de 2 meses contados desde la notificación de esta providencia cite a los colectivos estudiantiles, a la Escuela de Estudios de Género, al Observatorio de Asuntos de Género, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y a las demás instancias que considere necesarias de la Universidad Nacional de Colombia para que en un plazo máximo de 1 año desde la notificación de esta providencia actualice la normatividad vigente para procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad académica conforme a las observaciones que han realizado las diferentes instancias de la institución. 2, examine y eleve a norma de alcance nacional de las 8 sedes de la universidad las experiencias exitosas de prevención y sensibilización contra las violencias basadas en género creadas por las diversas facultades de la universidad. Tercero, exhortar al Ministerio de Educación Nacional para que en su calidad de ente rector del sector de educación realice lo siguiente: destine una cantidad de recursos financieros adecuados para que la universidad fortalezca su política contra las violencias basadas en género, eleve a norma nacional la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia basada en género que se presentan en los centros de educación superior del país. Ese es el fallo en síntesis, porque hay una argumentación larga para poder terminar haciendo estas 3 consideraciones. Entonces, el ministerio efectivamente sacó una reglamentación para todas las universidades en cuanto a la importancia de la prevención de las violencias de género y no sé si realmente le dio presupuesto a la universidad. No le ha dado a ninguna. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho la universidad a partir, digo yo, de las presiones de las colectivas, de los movimientos feministas, de las indicaciones y de la propia conciencia del observatorio y de la escuela de género, de que había que darle dientes a las políticas de género y además avanzar en la transformación del protocolo? Entonces, por un lado se sacó el acuerdo 020 de 2023, por el cual se establecen las directrices generales de prevención, detección y atención de las violencias basadas en género. Yo siempre me he preguntado por qué se sacó este acuerdo y no se aprobó de una vez y para siempre el nuevo protocolo, que en ese momento ya tenía una versión bastante adecuada. Esa es la que yo conozco, la que estaba lista para el 2023, aunque ahora está circulando una nueva versión, pero en ese momento estaba inclusive formulado en términos jurídicos como un acuerdo y no se aprobó en el Consejo Superior, sino este acuerdo 020 que contiene unas definiciones, unos enfoques, unos principios, una política institucional de cero tolerancia hacia las violencias basadas en género y tiene unas cláusulas generales para que en las contrataciones, en los presupuestos, se incluya de que hay que hacer formación en equidad de género y se autoriza a la rectoría para expedir un nuevo protocolo en el plazo de 1 año. Resulta que eso ya no ocurrió. En el plazo de 1 año no se ha sacado un nuevo protocolo, entonces el Consejo Superior a fines del año pasado sacó otro acuerdo en el cual se da plazo de otro año para expedir el protocolo. Entonces me imagino que este año, en diciembre, tendrá que salir porque no se está cumpliendo con el fallo de la Corte que daba 1 año para sacar las medidas pertinentes y el Consejo Superior lo aplazó por otro año y en estos momentos está la discusión del nuevo protocolo. Luego se sacó una resolución de rectoría
que fue la 428, por la cual se establecen acciones para prevenir y sensibilizar sobre las violencias basadas en género en las 8 sedes. Se sacó una circular de la Dirección Nacional de Bienestar y de la Dirección Nacional de Personal Académico para prevenir, atender y proteger a la comunidad universitaria respecto a estas violencias. Luego se sacó una circular en 2024 de parte de la Gerencia Nacional y Financiera, por la cual se da alcance a otras circulares donde se dan lineamientos para la aplicación de la Ley 2375, que está referida a que los cargos, oficios o profesiones susceptibles de aplicación de inhabilidad por delitos sexuales contra menores de edad, y se dictan otras disposiciones. Entonces la universidad se pone a tono con lo que se llama entorno seguro. Y se sacó la circular 1 de 2025, que hace directrices generales para los trámites disciplinarios que abordan violencias basadas en género, que esa es del 20 de enero de este año, y la expidió la Dirección Nacional de la Veeduría Disciplinaria. Entonces, yo analizo que muchas instancias de la universidad, desde la rectoría, de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, la Dirección de Bienestar y la Dirección de Personal, están intentando cumplir con la sentencia de la Corte, que más que por cumplirla atienda una necesidad reclamada por toda la comunidad universitaria, pero que ninguna de esas medidas tiene la fuerza que tendría el nuevo protocolo, y que estamos en mora de que se apruebe en definitiva el nuevo protocolo. Entonces, eso es en lo que tendríamos que avanzar, en la aprobación del nuevo protocolo, que sea digamos, una reglamentación que tiene una categoría superior si es expedida por el Consejo Superior Universitario, que está por encima de todas estas instancias que tendrían la buena fe de intentar ponerse a tono, pero que desde el punto de vista de la aplicación en sí mismo no tiene el peso que tiene un acuerdo del Consejo Superior. Entonces, ese es el llamado, pues, a que todas, todes y todos contribuyamos al avance de que ese protocolo pueda ser definitivamente actualizado o sacado de nuevo para poder avanzar en la aplicación de las políticas. Y finalmente ya es un llamado para que participemos en el 25 de noviembre en el Día Internacional para la Erradicación de todas las violencias contra las mujeres. Muchas gracias. Esa es mi primera presentación. Entonces, hagamos una discusión sobre esto. Primero, sobre las teorías que están detrás de la explicación de las violencias de género, y segundo, sobre lo que pasa en la universidad, sus medidas, sus políticas. Pueden hacer intervención de cualquier tipo, complementarias, preguntas, aportes. Bueno, pues yo quisiera. Primero resaltar que me pareció muy chévere que el estudio fuera de orden mixto, porque a veces en el 2017, si no estoy mal, se hizo un estudio que se llamaba Rompiendo el Silencio, pero solamente era de acá de la sede de Bogotá, y era sobre todo carácter cuantitativo, ¿no? Entonces siento que cuando se hace un estudio mixto, se le da también más voz a las personas victimizadas y a las personas que están alrededor de estos temas de violencias de género, pues para ver qué es lo que pasa, de pronto para poner también, para sensibilizar respecto a estas experiencias. Ahora, pues creo que una de las partes que más me llama la atención, digamos, del estudio es el tema de por qué las personas denuncian y por qué no, por qué deciden denunciar y por qué no. Entonces aquí traigo como dos experiencias, una pues en un ente de la universidad que pues no voy a mencionar. Recuerdo que en el 2022 se inició un proceso porque había una persona que tenía como una conducta repetitiva de acoso, ¿no? Y pues digamos que en el 2022 se abrió el proceso, y no fue sino hasta el 2024 que se empezó a hacer las citaciones de las personas que estaban involucradas. Digamos que lo grave del asunto es que pues primero se esperaron 2 años,
cuando ya habían personas que se habían graduado, de las personas que estaban ahí incluidas, ya se habían graduado de la universidad y pues ya no querían seguir con el proceso, pues por diferentes razones y también porque ahí había como una vinculación de diferentes personas como estudiante auxiliar que prefirieron como no seguir con el proceso porque su vinculación también fue afectada por ese caso de violencia. Entonces, siento que también a nivel burocrático, de la manera en cómo funciona la universidad, eh, hace que precisamente no haya tanta credibilidad, pero también no haya eficiencia, porque hay muchos temores alrededor. Por ejemplo, cosas que también pasa con las profesoras ocasionales, ¿no? Que las profesoras ocasionales también muchas veces están con ese temor, bueno, si yo hablo, si yo hago X o Y, pues corro con el riesgo que después no se me renueve el contrato y pues eso ya corresponde como a un término mucho más estructural, ¿no? Que parece a veces salirse de las manos del protocolo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también como para terminar con una pregunta, es precisamente esta afectación, cómo llega al tejido social, ¿no? Digamos, las violencias basadas en género no solamente afectan a la víctima y al victimario, sino a las personas que están alrededor. Entonces, si las personas que están alrededor, que de alguna manera pueden ser testigos de lo que sucede, ven que hay una institucionalidad que no responde ante estas violencias, que revictimiza, bueno, eso que se ha mencionado anteriormente, pues es un tejido que es muy difícil de recomponer porque no hay como una respuesta efectiva ante las denuncias y también hay como esta sensación, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Como estoy pues en esta situación victimizante y no puedo hacer nada porque no hay como garantía de restitución de derechos. Entonces, eso es algo que también me cuestiona mucho, que no solamente pasa como a nivel institucional, sino también a veces en las colectivas, ¿no? Las colectivas, las mesas de género de la universidad, pues son personas que lo hacen de manera voluntaria y demás, y pues también tienen recursos muy limitados. Entonces, no siempre también está la garantía de que cuando se acceda a una colectividad ya hay un proceso de restitución de derechos. Entonces es como ahí hay un tejido social que una se pregunta, bueno, ¿y aquí qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para que esto no se empiece a romper, para que pues ya está roto, cómo hacemos para reconstruirlo? ¿Qué podemos hacer para volver a tejer esa comunidad? Entonces, digamos, dentro de eso también me preguntaba, pues, en los protocolos, y pues sé que en el protocolo que se va a proponer, también la idea es que no sea completamente punitivista, sino que tenga un componente de reparación, ¿no? Y también hay personas que no creen mucho en la reparación. Entonces, como que me preguntaba por ese lado, como en respecto al tejido social y a los procesos de justicia restaurativa, ¿cuáles son las recomendaciones que hay? ¿Cuáles son los límites también? Digamos, ¿qué recomendaciones hay también a nivel de política institucional para que se hagan efectivos y para que reconozcan los derechos de las personas victimizadas? Bueno, yo no conozco el último borrador que se tiene del protocolo, pero sí he estado en varias discusiones y mi propia postura personal es que el punitivismo, el que todo sea castigado y que se pongan sanciones de cárcel, de privación de la libertad y todo eso ayuda muy poco. Es decir, no se disminuye el número de violencias basadas en género porque se pongan medidas más largas o encarcelamiento o se castigue a los infractores en términos de eso, de privarlos de la libertad. Entonces, yo sí creo que tenemos que empezar a activo de debate y discusión de los temas para que entre todos y todas definamos cuál sería la mejor sanción. O sea, sí tiene que haber una sanción social, sí tiene que haber un reconocimiento del hecho, sí se debe trabajar porque hay una reparación de las personas que han sido víctimas, porque coincido contigo en que sí se afecta a todo el tejido social. Y en el grupo que hizo el análisis de cuantitativo, que fue en el que yo participé, encontramos que muchos estudiantes se retiran, que ha habido casos incluso de suicidios, que ha habido también casos de violación aquí al interior de la universidad. Entonces, que sí se afecta el tejido social,
se afectan las familias, se afecta la vida de esa persona. Entonces hay que buscar la forma en que esa persona se le garanticen las condiciones para que pueda seguir con su vida, para que pueda seguir estudiando, para que sea reconocido que sufrió un tratamiento que no era justo y que la otra persona reconozca que actuó mal y que entonces se acuerden cuáles son las medidas de reparación. Yo sí creo en las medidas de reparación discutidas colectivamente, pero para cada caso hay posibilidades distintas y yo creo que tiene que ver mucho con lo que decida la propia víctima. ¿Qué decide la propia víctima? Que para ella sería una medida de reparación, ¿verdad? Pero sí tiene que hacerse empezando por un reconocimiento social del hecho. No es porque, no para restarle importancia, sino que se reconozca y que se hagan medidas. Y yo creo que también hay otro tipo de medidas que no son, que no son el encarcelamiento, que son compromisos. Por ejemplo, en el caso del feminicidio de Juliana Zamboni, la niña indígena, yo leí el artículo donde se hace todo un análisis de que nada ganó esa familia tan vulnerable económicamente que al tipo le hayan dado tantos años de cárcel allá en la Tramacúa de Valledupar, que es la cárcel de alta seguridad. O sea, a esa familia, ¿de qué le sirve de que él pague 40 años de cárcel? ¿Sí? Entonces es importante que hubiera reparado, porque es una familia que tiene muchísimo dinero. Entonces tendría que haberse pactado que reparaba económicamente a esa familia. Y no es porque se esté pagando por la vida, porque la vida no tiene precio, pero sí garantizar que ese padre, esa madre, sus hermanitos y hermanitas vivieran en otras condiciones. Entonces, a mí sí me parece que aumentando el número de años de encarcelamiento no repara a las víctimas. No sé si hay otra postura. Yo quisiera hablar un poquito de dos cosas que no siempre en la universidad. Respecto del protocolo de prevención, Atención. detección y atención de violencias basadas en género. Fíjense que el nombre mismo del protocolo no incluye la sanción, ¿ya? El protocolo no es para sancionar. El protocolo, y ahí hay una ambigüedad en lo que dictó el Ministerio de Educación, que menciona la sanción. La sanción viene por otro lado, como dijo la profesora, por los estatutos estudiantiles y profesoral y de empleados públicos, digamos, de la universidad. O sea, y la universidad, otra cosa es que la universidad no juzga. La universidad tiene procesos disciplinarios, pero ni manda a la cárcel, ¿no es cierto? Eso ya hay que ir a denunciar a otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Idealmente, digamos, que las víctimas tengan acompañamiento, que las víctimas sean atendidas. Yo no estoy tan de acuerdo porque, digamos, yo no es que conozca al detalle cómo es que funciona la atención, pero yo no creo tanto que sea una cuestión de ineficiencia burocrática, sino que lo que me parece que pasa es que no hay suficientes profesionales que hagan la atención. O sea, cuando una persona sufre una violencia basada en género y tiene que esperar a que la atiendan 15, 20 días, pues ya cuando ya se tuvo que haber apañado de alguna manera esa persona en todo ese tiempo, ¿cierto? Porque ustedes saben que esas necesidades son bastante urgentes. Entonces, claro, uno habla con las personas de la atención. ¿Ustedes saben dónde es que uno va a que lo atiendan si sufre una violencia basada en género en la universidad? Eso está en el protocolo que todavía está vigente y que debió haber cambiado hace como 3 años. ¿Ustedes saben a dónde tiene que ir uno? ¿A dónde? Exactamente, a la sede. O sea, bienestar de sede es la que atiende. No más. Reglamentariamente, las facultades no deben atender.
pero las facultades atienden también. Entonces ahí hay problemas de todo tipo, porque la facultad es la que va a sancionar en caso de que haya un proceso sancionatorio. Y atender y sancionar son dos cosas que están separadas no por capricho, sino por que no haya conflicto de interés. ¿Sí? Así como también otra patica que le sale aquí a esto es que debe haber quien atienda al presunto agresor o victimario. ¿Sí? Porque esto es una universidad. Y la acción errada, tiene mucho que ver con una falta de información o de formación. Entonces, la universidad como espacio académico y de reflexión y pensamiento tiene también que poder garantizar la formación de esas personas que no lo están haciendo bien. ¿Sí? Porque la acción humana se puede modificar ¿a través de qué? Del pensamiento. Uno está lleno en la vida de ejemplos de gente que tenía un hábito y lo cambió. Lo cambió porque entendió que eso era perjudicial para él o para los demás, o no sé, para su salud, su cuerpo. Entonces, los agresores también pueden ser, digamos, son seres reflexivos. Bueno, estoy hablando de la mayoría de los casos de victimarios en la universidad, ¿ya? No de casos particulares de personas que ya tienen, digamos, como una complejidad en su salud mental, que eso es otra cosa, ¿sí? Pero en general, como dice Rita Segato, el violador no es un enfermo, sino es bastante normalito, ¿sí? Entonces, esa es otra, ¿cómo les digo? Eso de la atención que también a veces las colectivas, digamos, no están de acuerdo con que el victimario tenga atención y se le niegue la atención. A mí me parece que no es tan estratégico y me parece que la universidad sí debería proveer, ¿no? También de profesionales que puedan hacer ese trabajo pedagógico, digámoslo así. Bueno, y más que muchas veces la misma víctima quiere que eso se haga. ¿Sí? O sea, su reparación es la reflexión del victimario y no, pues, otro tipo de sanción. Bueno, entonces, quería que quedara claro que la prevención y atención es una cosa, que la sanción va por otro lado, ¿sí? Y por otro lado, esto de pensar con qué equipo contamos, o sea, porque toda la atención a las violencias basadas en género requiere gente muy especializada. Obviamente la gente tiene que vivir y hay que pagarle para que trabajen, ¿sí? Nosotros en el observatorio hicimos en su momento, hace como 2 años, una especie de croquis de cuántos profesionales más se necesitarían para un nuevo protocolo o para un protocolo que funcionara mejor, ¿sí? Y mal contados son 25 profesionales en las sedes, más de los que tenemos. Entonces, no, en todas las sedes, ¿sí? 25 profesionales más. Ustedes hacen la cuenta de 5 millones de promedio, ¿sí? Y lo otro, por mes, ¿sí? Y lo otro es, otro problema que tenemos es que la gente que está haciendo la atención, los profesionales, están contratados a destajo por un contrato de 4 meses, ¿sí? Sin vinculación, son contratistas. Entonces eso también, sí, entonces aquí sí que se nos mezclan una cantidad de cosas, porque lógicamente los mejores profesionales, ¿qué van a hacer si consiguen un mejor trabajo? Se van a ir. Y hay que volver a conseguir, y volver a aprender, y volver a equivocarnos, ¿sí? Entonces no tenemos como esa, digamos, esa solidez de la atención, que me parece que es una cosa fundamental, ¿sí? Y en la formación. Estos espacios, por ejemplo, aunque uno no lo vea tan conectado, son espacios de prevención.
en la medida en que uno aprende y se educa, puede tener, digamos, una comprensión más sensible del asunto, ¿sí? Claro, nosotros aquí no estamos formándonos para atender ni mucho menos violencia, pero digo, de todas maneras, que cada persona que empiece a estudiar seriamente va a replicar de alguna manera, ¿no? Va a replicar, pues no creo que transformemos la sociedad bogotana de 10 millones, pero todos tenemos, sí, todos tenemos como esa experiencia de que en algo, ¿no? Vamos mejorando. ¿Quién más? Pues digamos que yo tenía unas preguntas un poco más puntuales respecto a esto, porque hace como 2 años, pues empezó a hablar como que se iba a reformar, que iba a haber cambios, pero entonces la pregunta era, bueno, ¿quiénes están haciendo los cambios? ¿Cómo los están haciendo? ¿Dónde, o sea, dónde uno se puede enterar también de ese proceso? Entonces, digamos, yo le iba a preguntar, bueno, ¿y dónde yo puedo ver el borrador que hay? Pues me dice que no lo han revisado. Ya, oye, Ya está. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde? Yo se lo consigo y se lo pongo ahí en el traje. Porque está compitiendo. En cada sede va a haber a partir de A 10. Bien. Se va a repartir el borrador. Miren, lo que pasó con el protocolo, esto ya es chisme, pero igual se vale, es que cuando se promulgó el acuerdo 2020 del Consejo Superior, este que nos presentó la profesora, que ordena a la rectoría promulgar un nuevo protocolo, ¿sí? En ese momento era el último año de la administración anterior. Pasó por el Consejo Superior, aprobaron eso, porque dijeron, la rectoría dijo que no estaba de acuerdo con que todo el protocolo dejara de ser resolución. ¿Ven? Resolución está por debajo de acuerdo. Resoluciones de la rectoría y acuerdos del Consejo Superior. Entonces, esa rectoría anterior no estuvo de acuerdo con que hubiera un acuerdo con todo el protocolo, que eso era muy largo, que eso el Consejo Superior no se podía dedicar a leer todas esas páginas, que no sé qué. Entonces dijo, déjennos así. Eso se hizo en el Observatorio de Asuntos de Género. Déjennos así. El acuerdo, que habla de cero tolerancia y todo eso, ¿sí? Y luego la rectoría aprueba la resolución. Y de hecho estaba hecha la resolución. Pero la rectoría esta no quiso hacerlo. No sabe qué fue lo que pasó ahí, ni por qué, ni nada. El último día de la administración de la profesora Dolly Montoya, el observatorio recibió unas objeciones de fondo del protocolo de la Oficina Jurídica Nacional, diciendo que había que no, pues eso no. Había muchos problemas y había observaciones de fondo, como les digo, no era que este punto ya está, no, eran observaciones de fondo, que eso parecía más una tesis que una medida normativa, porque es que los protocolos de atención de violencias en general tienen una parte de sustento académico, no es una norma como cualquier otra norma, de usted camine 10 pasos y después a la derecha 3, ¿sí? Porque además la complejidad del asunto es muy grande. Bueno, entonces terminó la administración y después ustedes saben todo lo que pasó, ¿no? Tuvimos esa anomia, falta de gobierno, bueno, todo ese despelote, eso quedó ahí. Nosotras seguimos trabajando en tratar de mejorar, según los comentarios de la oficina jurídica, el protocolo. Esta nueva administración, ¿qué ha dicho? Ese acuerdo 20, ¿sí? Que fue después, ¿cómo se dice? Modificado y dieron otro año más, ¿sí? Ese acuerdo, el protocolo no va a ser ya resolución de rectoría, sino va a estar al nivel del acuerdo. Todo, sí. En eso está en este momento la rectoría. Quieren que sea un acuerdo. Pero va a seguir siendo de protección, detección y prevención y atención, bueno, todas esas de violencia pasaje y no sancionatoria. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo presente. Una de las cosas
que la oficina jurídica no señaló, cuando les digo que fue el último día de la administración de la profesora Olga, eran cosas que comprendían el protocolo como un proceso de denuncia. Y nuestro protocolo, ni el actual, el de 2017, ni el que elaboramos después, pretende ser de denuncia, sino pretende ser de atención, centrado en la víctima. No simplemente que usted a ver qué es lo que va a denunciar aquí y luego yo le paso esto a la otra oficina y allá se comunican con el agresor. ¿Me entienden eso? Entonces, la atención tiene que ver con la protección psicosocial de la víctima. Otra cosa es que ustedes me digan, no, pero profesora, eso no se hace en las oficinas de sede. Bueno, tengo que admitir que no siempre se hace y no siempre se hace bien. Pero hay que tener presente todas estas cosas que les digo. Cada 4 meses cambiando de profesional, ¿cómo se puede hacer? Se puede garantizar una buena atención y de ejemplo experto, ¿sí? Entonces, eso es en lo que estamos. En este momento, el protocolo está redactado como acuerdo, ¿sí? Va a pasar a todas las sedes a discusión. Creo que aquí, va a haber 2 días de jornadas completas de discusión y para oír, digamos, propuestas de cambio, ¿sí? No es que estemos empezando, como estábamos hace 3 años, que sí se hicieron unas jornadas más, digamos, más seminales. En este momento ya eso está bastante adelantado, pero de todas maneras se pueden mejorar cosas. Y la idea es, durante un mes, oír a la comunidad, a las 9 sedes, porque es que además el del 2017 está muy centrado en Bogotá, en los problemas de Bogotá y fue redactado para Bogotá. Pero obviamente Tumaco tiene otras dinámicas y el protocolo tiene que poder incluir todas esas diferencias regionales, ¿sí? Entonces, vamos a estar un mes recibiendo objeciones. Esas las abogadas las integrarán o no, porque ustedes entenderán que no todo lo que se sugiere se puede integrar, porque a veces hasta hay cosas contradictorias, ¿sí? Y luego se espera que lo vuelva a revisar la oficina jurídica, esas que nos rechazó hace 2 años, ¿sí? No, porque la administración es diferente, ¿sí? Entonces vuelvan a revisarlo y ya se pase a Consejo Superior a finales de noviembre. Es como la aspiración, digamos. Pero ya esta última versión del protocolo no se elaboró solo en el observatorio, como había sido la vez pasada, sino que se creó una mesa donde estaba Rectoría, la Oficina Jurídica Nacional, porque ellos son en última los que tienen que dar un concepto jurídico, ¿sí? La Oficina Jurídica Nacional, la Veeduría, que es la que hace la sanción o los procesos sancionatorios de los empleados públicos, o sea, de nosotros, los que nos pagan, ¿sí? Y el observatorio. O sea, esas 4 dependencias nos reuníamos cada 8 días, distribuíamos tareas y discutíamos cosas realmente problemáticas. Esto tiene tantas patas que para que salga un subarticulito, de verdad que hay mucho trabajo atrás. ¿Cuál es la ventaja? Que el equipo de todas estas dependencias que les estoy diciendo está muy enterado de los problemas de la atención real. O sea, trabajan con la psicóloga que atiende la denuncia, trabajan con el abogado que da asesoría jurídica a las víctimas, ¿ya? Entonces yo creo que es digamos, claro, porque el primer protocolo, como no había una ruta, no había atención, ¿sí? Entonces ese primer protocolo fue hecho muy sin los problemas reales que se presentan cuando aparece pues la vida, porque siempre la norma, digamos, la vida desborda un poco la norma. Eso quería decir. Bueno, pues también como para terminar un poco la pregunta. También están pendientes, se va a hacer la reforma al acuerdo 044. Sí, también. Y Pues sí, el medio nombramiento de Peña, se lanzó
una modificación y ahorita se está modificando nuevamente. También tiene muchos retos, tiene muchas cosas y tiene un enfoque de género también muy puntual para que también estén pendientes cuando salgan como estas mesas de discusión, que también deben estar muy prontas a salir, como para complementar. Muy bien. Bueno, pues es que ya como para eh, ya en cuanto a la reforma, pues ya me respondiste que van a repartir el borrador, pero también quería preguntar ahí, bueno, esto también cómo se va a articular un poco, sí, con la parte sancionatoria. ¿Por qué? Porque es que, porque digamos, en esa pregunta hay varios casos donde digamos, listo, en mi facultad que han avanzado varios procesos, hay una sanción y es como máximo 1 año se les puede sancionar por facultad, desde el CORCAT. Pero entonces ya varios cumplieron el año y ya volvieron y no hubo en realidad un proceso con el victimario y ahí es donde tú dices, pero entonces este proceso también no puede ser ni vinculado con las mismas personas que atienden a la víctima. Entonces también es como esa pregunta de cómo se va a articular y cómo en realidad va a funcionar en ese sentido, porque igual la sanción pues sí aplica porque en el sentido de que ellos pudieron descansar en un tiempo porque ellos tuvieron clase virtual. Entonces, en ese sentido, hubo un descanso de, bueno, ya no me lo cruzo, ya no es, pero ahorita que volvieron, ya hubo una sanción, ya hubo un punto donde ellos ya, en teoría, a nivel, ajá, ya pagaron. Y lo único que se puede hacer es como, bueno, es que ustedes no se pueden cruzar clase porque legalmente sí está establecido. Entonces no se pueden cruzar. Pero entonces ahí queda también un vacío muy grande. Entonces quería ver cómo estaba esa articulación. Sí, es que lo que pasa, bueno, las víctimas tienen medidas de protección que son diferentes a las medidas, no, las otras, las que protegen el proceso disciplinar, ¿sí? Es que hay medidas de protección que son solamente, exacto, eso. Entonces las medidas de protección están centradas en la víctima, es para que cese la violencia ya. ¿Quiere decir una medida de protección que el victimario es victimario? No. Solamente se protege a la víctima por si acaso. Después el proceso disciplinar puede decir que no, que el victimario no es ningún victimario, no hizo nada, bueno, lo que quieran ustedes. Entonces, pero las medidas de protección tienen un problema, y es que tienen que tener un tiempo. Esa es una de las discusiones largas que hemos tenido en la elaboración del protocolo. ¿Y ese tiempo de cuánto es? ¿6 meses? ¿Qué hacemos si la víctima se vuelve a sentir víctima y vuelve otra vez a estar en riesgo y es vulnerable? ¿Vuelve a pedir medidas de protección? Esa es una posibilidad. Pero puede que ya el victimario no ande por ahí, o yo qué sé, o sí, porque es que eso es lo difícil de las violencias basadas en género. Las miles de circunstancias que se cruzan en un caso, ¿sí? Y obviamente también cada facultad tiene su manera de tratar, ¿sí? El CORCAT o los CORCAT, que son por facultades, son realmente muy disímiles. Y hay CORCAT que ni siquiera, o sea, hasta se pierden las cosas, no hacen nada. Porque eso, digamos, está constituido, ustedes saben que está constituido por varios miembros, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, el representante profesoral de la facultad que tiene que participar dice, no, yo me declaro impedido porque yo no sé de esto y a mí me da dolor de barriga y yo vomito cuando oigo un texto, sí, y también está en su derecho. Eso, exacto. Igual es. No. Exactamente. Y hay facultades que cualquiera que pida cita para atención psicosocial se la dan, incluso tratamiento, que eso no está estipulado en el protocolo.
pero son facultades ricas que pueden tener su psicóloga permanente, dar su agenda, y las chicas tienen ahí su atención bastante buena, digamos, permanente, porque se supone que la atención no es para hacer terapia tampoco, sino simplemente para contener la violencia cuando se sucedió. ¿Sí? O sea, lo ideal es prevenir, lo ideal es detectar antes de que pase, pero cuando ya pasó, pues toca hacer la atención, ¿sí? Y eso es muy difícil en la universidad, muy difícil. Entonces, todas esas cosas, digamos, hay que tratar de que el protocolo las solvente, pero definitivamente no hay protocolo que solvente todo, ni que solucione todo, ni que sea la panacea para las violencias basadas en género. Yo creería, pero porque soy maestra, ¿sí?, que la solución está aquí, en más formación, en más discusión, en más lecturas compartidas, en grupos de estudio. ¿Sí? Eso, digamos, crea una contención social que no da el secreto. Y la cosa ahí que no pueden saber, porque además es cierto que las víctimas quedan estigmatizadas. Eso es cierto. Y todo el mundo ya las mira y dice, esta fue la que no sé qué le pasó. Entonces la gente no denuncia, porque ¿a quién le gusta hacer un estigma? A nadie le gusta. Yo tengo otra duda y es como frente al protocolo en el sentido de que, pues digamos que también nosotros como estudiantes participamos en otros espacios fuera de la universidad y que no entran, o sea, que es articulado con la universidad, pero no hay, entonces digamos, yo tengo que estar en hospitales, tengo que ahorita estar en un espacio comunitario. Entonces quería saber si el protocolo igual también ya también iba a contemplar un poco Claro, esa forma de articularse. claro, las salidas de campo, todo eso forma parte, o sea, todo lo que nosotros hacemos como parte de la universidad, el protocolo, digamos, lo cubre a uno, ¿no? Hay una discusión muy grande que es la de la fiesta. Esa es de verdad, un punto bien complejo, porque acaso la fiesta, cuando uno va a una fiesta y todos somos de la universidad y sufre una violencia, la universidad es responsable por darme la atención. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo debería ser? Pues, si son actores ambos de la universidad. Si es con un ente externo, puede generar como una estrategia de atención, pero pues digamos que todo el proceso ya con la otra persona, pues se sale de las manos mucho de la universidad. Ya diría que lo complejo y donde entra como en realidad el verdadero reto es el espacio de la universidad y si el victimario también habita la universidad, aunque no sea parte de ella. Entonces lo importante es siempre garantizarla, incluso si la por ahí y no es parte de la comunidad universitaria. Debe garantizarse la atención. Ya, ahora, si la persona no forma parte, la universidad lo que tiene que hacer con la víctima es informarle cómo tiene que hacer en otras instancias que no son universitarias para que haga la derecha. El acompañamiento jurídico, que es muy importante también, ¿sí? Pero digamos, en el caso actual o próximo, digamos, lo que se ha intentado es ampliar, por ejemplo, virtuales también, lo que es la universidad. La universidad no son solo estos edificios, no es solo el campus. La universidad es la comunidad, o donde participan personas que pertenecen a la comunidad universitaria, incluso en contextos de fiesta. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una intervención sobre qué piensan de cómo más debería obrar la universidad a través del protocolo en situaciones de violencias basadas en género? Entendiendo las limitaciones, entendiendo. Digamos que había una apuesta alguna vez
pero desistimos porque dijimos, no, si no hemos logrado lo de acá. La apuesta era también un poco la articulación con otras universidades, como bueno, si usted es de tal universidad pero no es de acá, ¿cómo la universidad también puede llegar a hablar, digamos, con la universidad del externado y decir, este proceso es de los dos? Entonces era una apuesta que alguna vez planteamos, pues, en su momento, pero pues en realidad dijimos, ¿cómo dejemos esa discusión para cuando ya estemos un poco más avanzados? Sí, esa por ejemplo no está contemplada. Hay una que sí creo que la contemplamos, pero finalmente no pudimos resolverla, que es, ¿qué pasa si el agresor está habitando temporalmente el campus, le hace la mina indígena? ¿Sí? Entonces, bueno, le dimos para adelante, para atrás, y la jurisdicción la jurisdicción indígena, digamos, no funciona aquí. Funciona en la comunidad allá en su territorio, ¿sí? Pero aquí no funciona. Entonces aquí virtualmente la víctima estaría en el derecho de denunciar a alguien que, digamos, de la que recibió una agresión que no pertenece a la comunidad universitaria, aunque habite el campus tiempo. Pero no funciona la justicia indígena aquí, en el campo o en cualquier otro campus. Digamos. Eso fue, digamos, lo que yo entendí de las abogadas que estuvieron estudiando eso, pero finalmente no quedó incluido en el borrador del protocolo. Espero no estarles dando idea. Porque no se pudo sustentar jurídicamente una respuesta para específicamente población indígena o lo que sea. ¿Sí me entienden? Simplemente quedaría como el caso de una persona que está en el campus, pero que no es parte de la comunidad. ¿Ya? Entonces la víctima tendría el mismo recurso que cualquier persona que pase por la 26 y quiere entrar a un baño y digamos... Pero ahí el tema sería la contraposición de la legislación, porque digamos, aplicaría el protocolo porque estamos dentro del campus universitario. Digamos, la atención, pero luego, si la denuncia es contra un victimario que tiene una legislación especial que no se rige, digamos, por las leyes generales, sino que tiene una jurisdicción indígena, que son otro tipo de procesos y de sanciones y todo eso, entrarían en contradicción, ¿no? No, lo que pasa es que la jurisdicción es justicia comunitaria, no opera el es decir, ¿no? Ajá. Indígenas, todo eso. Entonces, vendría siendo un agresor o presunto agresor, como cualquier otro presunto agresor que va caminando por la séptima y no tiene nada que ver. Ay, tengo una, digamos que el hecho de que esté habitando la universidad, no se podríamos, pues quizás tal vez no a raíz desde solo el protocolo, sino también un poco desde el acuerdo, desde los acuerdos que se hacen con la propia comunidad, cuando van a habitar acá, poner también esas condiciones de como, bueno, entre sus normas, pues también tienen que entrar la norma de acá y sería como ya un poco más de tema desde territorio, pero no sé qué tanto se hace, qué tanto se maneja así. O sea, lo que dice que la Porque se me... No sé si formalmente lo hay, pero que esté eso reglamentado, que la vicerrectora diga a 25.000 que llegaron al campus, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que puede que haya algún tipo con los líderes, algún tipo de acuerdo, de conversación, no, eso no es norma, pero digamos eso está escrito, ¿sí? Porque entre otras cosas la MICA estatutariamente en la universidad no está reconocida como ¿cómo les digo? Como un hecho. Se ha dado desde hace no sé cuántos años, ¿sí? Pero no es que esté escrito cómo son las normas para negociar con las personas que vienen a quedarse, ¿sí? Sí, pero pues obviamente
todos pensaríamos que se supone que si llegan personas que no son del campo a quedarse al campo, pues se van a comportar de más. O sea, no hay nadie en esta tierra que no sepa, uno no se mete con una muchacha que no quiere que se metan con eso. O muchacha, o muchacho, chique, o lo que quiera. ¿Sí? Eso no hay que venir a la universidad para eso. ¿Sí? Pero sí, ese es otro asunto. Entonces, fíjense que la cantidad de particularidades que tiene la Universidad Nacional como espacio de convivencia, pues es que es tan grande que tratar de reglamentar todo es muy complejo. Es casi imposible. Además, porque todo siempre está cambiando, ¿no? Sí. Bueno, ya pasamos a lo de... Sí. Bueno, entonces yo creo que hemos tenido una discusión amplia, muy interesante. Afortunadamente está aquí la profesora Laura Mandó, que es la que ejerce la Secretaría Técnica del Observatorio y pudo aclararnos todas estas inquietudes porque yo no sabía muchas de las cosas que ella está comentando. Afortunadamente ella conoce el nuevo proyecto de protocolo y es muy interesante lo que se está haciendo. Bueno, esperemos que también nos lo envíen y poderlo trabajar en cada una de las sedes. Yo me comprometo con la sede de La Paz, en el Comité de Asuntos de Género lo vamos a estudiar. Ya lo mandaron. Ya lo mandaron. Todavía no lo mandó. Ah, bueno, entonces como va a toda la comunidad. exactamente, bueno, entonces trabajemos en ello. Bueno, ahora lo que voy a hacer es bastante corto, voy a ir a hacer rápido, a hacer rápida porque sé que ustedes tienen que discutir unos asuntos en la última hora. Entonces, quería mostrarles un poco cómo ha evolucionado el trabajo por la equidad de género en la sede de La Paz. Entonces, la sede de La Paz es la 9ª sede de la Universidad Nacional. Frontera no solo entre varios departamentos, sino con Venezuela. Tenemos una frontera internacional. Entonces, la sede de La Paz es sede que está en el territorio Caribe continental, es de frontera, es andina, entonces se le llama el Caribe interior, tiene muchas particularidades. Entonces, también desde el punto de vista de lo que son las 4 sedes andinas tradicionales, lo que son las 4 sedes de frontera, tenemos una particularidad y es que no tenemos PEAMA. Mucha gente cree que la sede de La Paz hace PEAMAs igual que las sedes de frontera y sin embargo nosotros tenemos 6 carreras que son carreras completas, no tenemos PEAMA. Entonces la sede de La Paz no solamente se propuso ser diferente en términos de estas condiciones específicas geoestratégicas, geopolíticas, de ubicación geográfica, sino que también en su modelo pedagógico, en su proyecto que se dio a partir de tener una serie de consideraciones en las cuales se recogió toda la experiencia de las discusiones filosóficas, de las discusiones pedagógicas, de las discusiones de cómo se aprende de varios grupos de investigación y de trayectorias que estaban analizando cuáles eran las mejores decisiones que podíamos tener. Entonces no tenemos facultades, tenemos 2 escuelas, la escuela de pregrado y la escuela de posgrado. Y tenemos estas 6 carreras, ¿verdad? Tenemos geografía, gestión cultural y comunicativa, ingeniería biológica, estadística, biología, y tenemos ingeniería mecatrónica. Dos ingenierías, 2 de las ciencias sociales y 2 de las ciencias naturales. Entonces nosotros nos hemos propuesto
transformar el aula convencional y el laboratorio demostrativo al laboratorio territorial extendido de aprendizaje. O sea, toda la sede que sea vista como un proceso en el cual se puede aprender todo el campo, no solamente las aulas, y que los laboratorios no sean simplemente para ir a hacer experimentos, sino pues donde se demuestran cosas que ya son descubrimientos que han hecho otras y otros científicos, sino que sea un proceso de aprendizaje, y no solo el campus, sino todo el territorio donde tenemos incidencia, que en este caso son principalmente los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. Entonces, concebimos que se tiene que dar una formación integral, un aprendizaje autónomo, y que tiene que ser un proceso de formación ciudadana para la vida. Y se hace con la visión de que es necesario tratar el proceso de aprendizaje basado en problemas, preguntas o proyectos. Y se decidió que se tenía que tener un año de estudios generales. ¿Qué se busca con el año de estudios generales? Superar el concepto de nivelación, la construcción de competencias para el aprendizaje centrado en el bilingüismo, desarrollar un pensamiento crítico en el ejercicio de la cultura académica para la formación de ciudadanos y ciudadanas, y entonces que se trabaje para una perspectiva de entendimiento de cuál es el beneficio que la universidad le da al estudiantado. Entonces, el año de estudios generales nos demostró que garantizaba la retención, o sea, la sede de La Paz logró demostrar que era la sede a nivel nacional que más retenía a los estudiantes en los 2 primeros semestres, con las estadísticas. El 94% de los estudiantes al final del año de estudios generales tienen un PAPA superior a 3.5 y el 99% superior a 3. Luego, cuando se van al tercer semestre y empiezan las asignaturas de sus carreras, el porcentaje de estudiantes que desertan empieza a ser el mismo de las otras sedes. Entonces, no, estuvimos en los 2 primeros semestres, pero luego se cambia. Entonces, ya les dije las carreras que se ofrecen, todos los estudiantes tienen que ver las mismas asignaturas durante los 2 primeros semestres. Entonces, lo que ellos ven son, en el primer semestre, pensamiento matemático, programación e inglés, y ven fundamentos de ética, derechos humanos y equidad, universidad y sociedad, y luego se ve fundamentos de las ciencias sociales y fundamentos de las ciencias experimentales. Esas son las asignaturas que se ven en los 2 semestres. Sí, lenguaje. Ese es del primer año, exactamente. Entonces, en el primer año se abrieron 40 cupos para cada programa. Estuvo restringida solo para personas del departamento del Cesar, porque así lo exigió la gobernación. El 50% del total de las estudiantes eran mujeres, porque se abrió un criterio que era el ingreso paritario, en que consistía en que las mujeres competían con mujeres y los hombres con hombres, y entonces eso daba que el 50% del estudiantado terminaba siendo femenino y el 50% masculino. Pero esto era así en el total, no por carreras, porque si ya nos íbamos a las carreras en específica, la ingeniería mecatrónica tenía por lo menos el 80% hombres, y gestión cultural y comunicativa era lo contrario, el 80% mujeres. Entonces, encontramos que el 94% de estudiantes eran estratos 1 o 2, que el 9.1 eran integrantes de grupos étnicos, y ya en el 2021 se abrió la admisión para accesar a Juli Magdalena, o sea, ya nos expandimos, y en el momento actual, en el 2023, ya hay una admisión en la cual se pueden presentar personas de todo el país. Ya no está restringido. Sí, ya hay una persona que de Boyacá o algo así, contadito, pero ya hay personas del resto del país. Entonces, me voy a saltar esto porque el año de estudios generales tiene unas características que se organiza en 3 pilares, y esto está conseguido. El primer pilar es la consideración de la lengua materna para avanzar a fortalecer el lenguaje. El segundo pilar se enfoca en la reflexión y la formación de ciudadanos, y el tercer pilar es en el experimento con la ciencia. Entonces, esto ocasionó
que ese estudiantado estaba suficientemente motivado y tenía, digamos, un interés muy importante por la continuidad de sus estudios y había un cierto equilibrio respecto a la equidad entre hombres y mujeres, en términos cuantitativos, no estoy diciendo que conciencia ni nada de eso, y luego entonces también notamos, le voy a mostrar las gráficas más adelante, que la mayor parte de las personas que fuimos trasladadas de otras sedes a la sede de La Paz éramos mujeres y había un cuerpo directivo en que la mayoría de las personas eran mujeres, pero decidimos hacer un concurso profesoral y ese concurso llevó a que se masculinizara el profesorado, o sea, la mayoría de los profesores que entraron eran hombres. Entonces, en 2022 diseñamos en el Consejo de Sede, yo en ese momento era directora de posgrado, hacía parte del Consejo de Sede, diseñamos un concurso pensando en acciones afirmativas para que fuera un concurso solo de mujeres. El Consejo de Sede, por unanimidad, lo aprobó y lo diseñamos. Para diseñarlo tuvimos que hacer consultas jurídicas, buscar conceptos a nivel nacional, buscar los ejemplos a nivel internacional. Ya sabíamos que la UIS había hecho un concurso de solo mujeres, es la única universidad que lo ha hecho, y entonces desde ese punto de vista estábamos muy satisfechos y satisfechas por haber logrado esto en un consejo de sede que también tenía hombres, pero que ellos estuvieron de acuerdo porque la aprobación fue unánime. Y resultó que el consejo académico, la profesora Dolly se opuso a que se aprobara ese concurso, porque para abrir el concurso tenía que pasar por el consejo académico y luego ir al consejo superior. Y no fue posible porque se decía que las reglas y las normas no lo permitían y que eso iba a llevar a que la universidad reiteradamente fuera demandada. Entonces, en ese sentido, se tuvo que echar para atrás la convocatoria del concurso solo para mujeres. Pero, sin embargo, se logró que ese caso llevara a crear una comisión accidental en el Consejo Académico que reformó el Acuerdo 072 de 2013, que es el que reglamenta los concursos y en el cual allí se da la posibilidad, de acuerdo a cómo se reformuló, a que se haya concursos especiales, pero está esperando que haya unos estudios de las consecuencias que tendría para poderse aplicar. En definitiva, que la sede abrió su segundo concurso sin que pudiéramos aplicar el concurso solo para mujeres. Y entran nuevamente muchos más hombres, o sea, la brecha entre hombres y mujeres desde el punto de vista cuantitativo se amplió. Entonces, miren esto, empezamos casi igual hombres y mujeres, ¿verdad? En cuanto a los estudiantes, aquí empezamos. Y entonces, en el 20... Aquí se aplicaba el examen de admisión, mujeres competían contra mujeres y hombres contra hombres, y luego, fíjense cómo decían que cuando se aplicó, que era el puntaje de IFES por la pandemia, nosotros decimos que se demuestra que ese puntaje del IFES y ese examen de estado tiene que tener mucha tendencia a ser discriminatorio, porque el examen se aplicó y bajó contundentemente el número de mujeres que pudieron entrar a la sede de La Paz. Y luego ha venido el descenso permanente el número de estudiantes mujeres en la sede, en la totalidad, hasta llegar a esta gráfica que tenemos el 70% de hombres y el 31% de mujeres, casi el 32%. Ese es el número actual luego de que eran 50 y 50. O sea que hemos retrocedido muchísimo. Peor que la media. Ajá. 60-40. Ah, bueno, estamos peor que la media, sí, porque esto es casi 70-30. Sí, entonces eso aconteció. Luego, esto es la evolución del número de profesoras y profesores. Fíjense entonces que empezamos casi igual. El primer concurso, mira hasta dónde llevó a los hombres, ¿verdad? Y luego el segundo concurso. Y entonces hoy tenemos preciso con la entrada de los que ganaron el primer concurso, se eleva la cantidad de hombres en la sede y en el segundo concurso también se sube. Y entonces tenemos mujeres el 27% y hombres el 72%. Luego o sea, hemos retrocedido
en la brecha de género, tanto con estudiantes como con profesores y profesoras en la sede de La Paz. Y entonces, en la única parte donde hay mayoría de mujeres es en el personal administrativo. Entonces encontramos que siempre han sido mayoría las mujeres en el personal administrativo por carrera, y la situación es esta, que las mujeres son el 66% del personal administrativo de carrera y los hombres el 33%. Y se ha mantenido más o menos estable, o sea, en eso no ha habido cambios abruptos, sino que desde el principio siempre han sido las mujeres la mayoría entre el personal administrativo y los hombres siempre han sido minoría. Entonces, ahí quería dejar mi presentación y preguntarles por qué piensan que ha ocurrido todo esto en la sede de La Paz. ¿Todos saben en qué departamento queda? ¿Cerca de qué ciudad? En el límite de empezar con La Guajira, ¿no? Sí. ¿Quieres hablar, Julián? No, nada, que esa es región Paeto. No tenemos, no, tampoco, no tenemos programa de atención especial, bueno, en hecho. Un programa de atención especial del programa de algo PDT. Sí, un municipio PDT, sí, un municipio PDT, sí. Entonces, esto es una cosa que era dispuesta para empezar con la equidad de género, pues se ha distorsionado completamente porque no hay medidas legislativas ni reglamentación dentro de la universidad que permitieran continuar con esa vocación, ¿no? Y en el Consejo de Sede, la mayoría durante los 3 primeros años eran hombres, y actualmente solo hay 4 personas en el Consejo de Sede. De 10, 2 de las cuales no tienen derecho a voto, porque son la directora de bienestar y la secretaria de sede, que no tienen derecho a voto. Entonces ya los principales cargos están en manos de hombres, ¿verdad? La vicerrectoría, la dirección académica, la dirección de la escuela de pregrado, la dirección de la escuela de posgrado, en estos momentos la ocupan profesores. Y fíjense, ¿por qué será que entonces la dirección de bienestar y la secretaría de sede están en cabeza de mujeres? ¿Por qué creen ustedes? Y la dirección de bienestar. Bueno, roles de género, pero empezando también porque ningún hombre se va a meter a ese chicharrón, o sea, es como, uy, y ni siquiera, o sea, se ve también como que los cargos que se ocupan de última son estos dos, ¿no? Entonces, bienestar, uy, no, mejor déjeselo a ver a quién sale y si es una mujer, si tiene tal cualidad, si, ay, pero póngaselo que no le va a decir que no. Sobre todo es esta idea, que no le va a decir que no bueno, les contaba como la sesión pasada, nuevamente vendiéndome un poco, yo trabajo en un bienestar de una facultad cuyo nombre no voy a mencionar, pero pues sí, digamos que ya llevo casi 4 años trabajando allí y todas mis jefes han sido mujeres. Y literal es como el cargo que queda como, uy, pero busquemos, y también son roles de género chistosos porque es como busquemos una mujer que no tenga hijos, que no tenga esposo, que le pueda dedicar 24/7 a las labores de bienestar, porque bienestar está ahí para resolver problemas. Y resolver problemas como se dañó el bombillo del salón, bienestar vaya y resuelva. O pues bueno, esos temas también. Entonces es un poco como, y me parece también muy curioso que incluso cuando mencionabas que quien se opuso a esto fue la rectoría y pues estaba en cabeza de una mujer, es como también pensarse eso, como incluso
no se necesita ser mujer para tener como este enfoque de género y más que todo pues cuando se busca la paridad en temas de educación, en temas laborales, en temas como de acceso realmente y en un departamento también tan masculinizado, ¿no? Que es lo que yo pienso, como que termina igual primando con estos temas de los estereotipos de género, bueno, de pronto un hombre tenga mejores, entre muchas comillas, mejores aptitudes para liderar como posgrado, pregrado, las direcciones, y de pronto una mujer pues es más sensible a los temas pues sí, estos temas de género, estos temas con el estudiantado, y lo mismo la Secretaría de Sede, es ay, pues es la que termina resolviendo, ¿no? Mientras que yo me dedico como a temas más, sí, como más, no sé cómo decirlo, como duros, como intelectuales, sí, importantes, tal cual. Entonces, y pues sí, como ver cómo ha decrecido, pues es triste realmente, es como incluso estas iniciativas que son bastante provechosas y sobre todo, pues nuevamente lo digo, como en territorios también como tan masculinizados, decirle a las mujeres cómo pueden acceder a estudiar, a competir con otras mujeres, que luego se diga como, ay, no, esto funcionó, pero no nos interesa seguir, como es pura voluntad política. Pero de aquí de la misma oficina, esta misma oficina jurídica tuvo el ingreso paritario en la paz. Sí. Y que incluso hay estudios recuerdo un estudio de la Escuela de Estudios de Género, creo que fue una tesis en la cual se mostraba que el examen de admisión era netamente sesgado. Y pues, o sea, no es como que uno se lo está inventando, no es como que uno diga, ay, no, es que las mujeres no quieren estudiar porque, sino que hay muchas barreras de acceso. Y que con esto se demuestre como también que las mujeres sí quieren estudiar y luego la voluntad política de decir como no me interesa, sí es como volvemos al tema de los protocolos, de bueno, muy bonito su protocolo, muy bonito pero si no vemos como una voluntad detrás de aplicación, pues se queda ahí en el papel. Sí, yo solo quería decir algo con respecto a esos liderazgos de mujeres muy masculinizados, que no porque también se ve mucho en figuras, digamos, de representación política, y que ahorita pues que entramos a elecciones se aprovecha un montón, eh, pues como esa instrumentalización del discurso de género solo por ser mujer, ¿no? Y resulta que hay que reconocer cuáles son esos liderazgos de mujeres que efectivamente pues están arraigados en un discurso feminista, y cuáles liderazgos pues además de no ni siquiera representar el discurso pues asumen em, gestos, formas y estructuras masculinizadas, o sea, liderazgos en cuerpos de mujeres, pero que tienen una forma masculinizada, que al final pues terminan sirviendo al patriarcado, o sea, siendo elementos útiles para perdurar esas estructuras de poder. Más que haya sido, pues, sí, la representación, ¿sí? Exacto, uno de esos es la vicepresidenta, pero definitivamente también nuestra anterior rectora. Marca, Bueno, pues yo quiero cerrar la presentación de la profesora Yusmi agradeciendo por haber compartido con nosotras este día. Eh, pues nos deja muchísimas reflexiones, muchísimas preguntas y obviamente una inspiración y un incentivo a seguir con las dinámicas pues de agruparnos, de juntarnos, de reflexionar a partir del lugar que ocupamos en la universidad, en la comunidad universitaria, para que los lugares que digamos sistemáticamente están destinados
para nosotras, que parece ser de cierta forma marginalizarnos, relegarnos, pues tengan un sentido y, y un significado que nosotras mismas construyamos.